Simulación de la impedancia corporal ante las portadoras de media frecuencia y radiofrecuencia. Para hacer una simulación de la impedancia corporal cuando se le aplica media frecuencia, vamos a montar un circuito. En este caso ya tengo preparadas unas fórmulas, unas ecuaciones en las que vamos a calcular la impedancia por un lado y por otro lado vamos a calcular también la potencia eficaz. La impedancia normalmente viene dada por que Z es igual al voltaje de pico que se aplica partido la intensidad de pico. Estamos hablando de pico porque vamos a hablar de AC, es decir, de corriente alterna, sinusoidal. Luego he preparado otra ecuación donde está la potencia eficaz que se aplica y la fórmula es 1/2 por voltaje de pico por el complejo de la intensidad de pico. ¿Por qué el complejo? El número complejo, pues porque realmente hay un desfase entre el voltaje y la intensidad, entonces es importante calcularlo teniendo en cuenta ese desfase. Bueno, vamos a empezar a hacer el siguiente montaje. Vamos a poner una resistencia que vamos a montar lo que será el paciente. Un condensador que de momento lo colocamos aquí y otro condensador que de momento lo vamos a colocar aquí. Esto va a formar el paciente artificial. Realmente el organismo es una sucesión de resistencias y condensadores en paralelos y en serie. Entonces vamos a darle un valor, primero la resistencia, y le vamos a dar, por ejemplo, 700 ohmios. 700 ohm. Pero los vamos a ocultar, que no los muestre. Y también vamos a ocultar que es la resistencia número 1, que no salga, porque vamos a formar ahí un paquete, un grupo. Aplicamos y aceptamos. Al condensador, pues vamos a ponerle unos 200 nanofaradios. 200 nanofaradios, quitamos la P y le ponemos la N. Vamos a también a ocultar esa información y que también oculte la información de C1. Aplicamos y aceptamos. Ahora vamos a ponerle a este también 200 nanofaradios. Estos valores son muy relativos porque imaginarse qué ocurre, a ver, quitamos que no lo ponga, exactamente, imaginarse qué ocurre en el cuerpo de una aplicación donde es contralateral, por ejemplo en el antebrazo, o una aplicación longitudinal desde el pie hacia la columna lumbar, pues las diferencias son muy altas, muy importantes entre uno y otro. Pero bueno, vamos a poner estos valores porque yo sé por experiencia, después de hacer pruebas, que estos valores suelen simular bastante lo que es el cuerpo del ser humano. Los unimos y ya tendríamos aquí lo que es el cuerpo humano. Vamos a hacer una cosa y es que vamos a hacerle un dibujo alrededor, un rectángulo por ejemplo, y esto sería el cuerpo humano. Vamos a continuar después que hemos montado el paciente con una fuente, bueno, mejor dos fuentes. Tenemos una fuente de tensión
que la vamos a poner aquí, y también una fuente de intensidad, pero en alterna, en sinusoidal, ¿vale? Estas fuentes no se van a usar simultáneamente. Primero se conectará una y luego se probará con la otra para ver el comportamiento de qué ocurre cuando trabajamos en voltaje constante y qué ocurre cuando trabajamos en corriente constante. Vamos a empezar haciendo desde aquí. Aquí llega al paciente y aquí va a llegar al paciente también por aquí. Entonces ya tenemos conectado al paciente. Nos falta la tierra, bueno, más que tierra o masa, es mejor llamarle lo que sería el punto cero. La tensión cero es el punto de referencia de voltaje de la tensión. Pues ya tenemos el circuito, una fuente de voltaje primero, esta la dejamos aquí reservada para después, y tenemos el paciente. Continuamos con, vamos a tomar las sondas y una sonda de intensidad. Y esa sonda de intensidad la vamos a colocar aquí a la entrada del paciente. La vamos a editar y la vamos a cambiar de nombre. Y esta sería la intensidad, que la vamos a llamar I de pico, porque va a leer la intensidad de pico, no la intensidad RMS. Aplicamos y aceptamos. Por aquí también en este punto vamos a poner como una punta de prueba, como si fuera la punta de un aquí, y la vamos a llamar, porque esto va a leer el voltaje de pico, V de pico. Aceptamos. Vale, esto lo sacamos un poquito aquí y ya tenemos que ahí vamos a medir el voltaje con referencia a masa o a tierra. Bueno, pues ya está el circuito prácticamente montado. Ahora nos queda hacer una simulación, y la simulación que vamos a hacer es una simulación de AC. Nos vamos a simulaciones y escogemos la de AC. Aquí tenemos la simulación de AC y hay que editarla, y para editarla pues vamos a tener que va a medir AC la frecuencia, que sea lineal y que tenga una oscilación desde 2 kHz, que es lo que se usa en la media frecuencia, 2 kHz, esa la vamos a cambiar por una K, hasta 10 kHz. Raro es el aparato que llega a 10 kHz, pero bueno, vamos a probar a ver qué ocurre 10 kHz. Normalmente se suelen quedar 8000 y pico. Y que haga, por ejemplo, 20 lecturas, 20 puntos de lectura. Ya la tenemos programada. A partir de este punto, pues ya podemos hacer la simulación. ¿De dónde salen las variables que están puestas aquí en estas ecuaciones? Pues salen precisamente de aquí, V pico y la I pico, intensidad de pico. Multiplicando una por otra tenemos la potencia. Lo que pasa es que en este caso, cuando es de pico, pues hay que multiplicarlo por 1/2. Si fuera RMS, este 1/2, este 0,5 no se metería en este caso aquí. Y la Z da lo mismo dividir RMS entre RMS que pico entre pico, porque al final el cociente va a ser el mismo. Entonces
vale con dividir voltaje de pico entre intensidad de pico. Si fuera RMS también el cociente sería el mismo, porque la relación de valores se mantendría. Vamos a simular, corremos la simulación y nos pide el nombre del archivo, que le vamos a llamar, por ejemplo, simulación AC. Lo grabamos. No ha dado ningún error, luego todo va correcto. Hacemos una simulación cartesiana y partiendo de aquí vamos a ver primero la impedancia. Y al aplicar la impedancia ya tenemos aquí una línea, una curva que ha salido. Vamos a alargar esta gráfica para ver qué ocurre. Aquí tenemos las distintas frecuencias y cuáles son los valores de impedancia con los que se va encontrando entre los 2000 y los 10.000. Vamos a hacer un arreglito aquí. Primero, la Z la vamos a hacer más gruesa, que se vea mejor. Vamos a poner 3 píxeles. Y luego, aquí, le vamos a poner evolución de la impedancia. Evolución de impedancia Z. Vamos a ver. Aquí tenemos, ya se ve mejor. Vale, evolución de la impedancia. La tendencia es a que según aumenta la frecuencia va disminuyendo el valor de la impedancia. Esto es una característica fundamental. Además de esta disminución, también habría que considerar otra disminución, que habitualmente se le denomina acomodación. A mí no me gusta la expresión acomodación. Es la bajada de resistencia siempre que se aplique una energía al organismo. El organismo, en el momento que se está aplicando una energía, lentamente va disminuyendo la impedancia. Además, aquí disminuye en la frecuencia. Pero si esta prueba se hiciera en el transcurso, por ejemplo, de un minuto, cambiando la frecuencia, haciendo 20 medidas, 20 puntos entre 2000 y 10.000, pues no daría tiempo a esa bajada de impedancia por el hecho de que esté soportando la energía. Si ese transcurso es corto, ese tiempo es corto, se va a deber sobre todo a la bajada por la frecuencia que se está aplicando. Entonces, cuanto más alta es la frecuencia, menor es el valor de impedancia. Y podemos ver esos valores aquí. Si marcamos esto, nos damos cuenta de que el valor de Z aquí en esta frecuencia, concretamente en 5000, es de 33,1 ohmios, pero ahí esto significa J es un desfase de 314 grados. Es decir, hay un desfase entre la onda de intensidad y la onda de voltaje. Podemos ir viendo los valores con las flechas de izquierda y derecha, los distintos valores aparecidos a lo largo, valores de impedancia con relación con distintos valores de frecuencia. Es interesante hacer este análisis. ¿Cómo se comportará el voltaje? Pues como la aplicación es en voltaje constante, pues será un parámetro fijo. Vamos a verlo. El voltaje estaba en V de pico. En este caso, cuando estamos hablando de corriente alterna, la extensión .V es con V minúscula. Si fuera en continua sería V mayúscula. Entonces, la señalamos y la vamos a aplicar.
y como vemos ha salido una línea. También esa línea la vamos a poner más gruesa, vamos a alargar para comparar, vamos a editarla, nos ponemos aquí, le ponemos también 3 píxeles y también vamos a poner aquí que es la evolución del voltaje, evolución del voltaje de pico en este caso, y ya vemos que aparece la línea más gruesa ahí y es fija, es un parámetro fijo porque lógicamente estamos en voltaje constante. ¿Qué va a ocurrir ahora con la intensidad? Ponemos aquí la intensidad y la intensidad es este parámetro. La intensidad sube. Estamos en voltaje constante. Vamos a comparar esto, ponerlas igual de largas. La intensidad sube. Vamos a poner la línea más gruesa también. 3. Y vamos a poner aquí evolución de la intensidad. Evolución de intensidad. Asciende, es decir, baja la impedancia y se está aplicando más intensidad. Nos queda por ver qué pasa con la potencia, que también había una ecuación que contenía la variable de la potencia. Vamos a ver la potencia. Y la potencia, por aquí tiene que estar, aquí, potencia eficaz. La potencia eficaz o real, ¿no? También es una curva de ascenso. Vamos a ponerla por aquí. La vamos a editar de nuevo. La vamos a poner también más gruesa. Y la vamos a poner evolución de la potencia, evolución de potencia eficaz, de la potencia eficaz. Como vemos, asciende. Este sería el comportamiento de la impedancia, voltaje constante, la intensidad asciende y la potencia que se aplica al paciente asciende también. Lo planteo también por la siguiente cuestión. Es muy frecuente recomendar la media frecuencia en VC y no en CC. Si se aplica en CC, según se aumenta la frecuencia, nos quedamos sin energía. Y muchas veces, damos al máximo de intensidad y el aparato no hace su trabajo. Sin embargo, si se pone en la opción de VC, voltaje constante, cada vez aplicamos más energía según baja la impedancia. Lo vamos a ver cambiando el circuito. La fuente la vamos a cambiar por una fuente de intensidad. Vamos a hacer una cosa. Esta fuente de intensidad la vamos a poner aquí. Esta la vamos a apartar y la vamos a quitar esa conexión y la vamos a quitar esta conexión y ya tenemos una fuente de intensidad. Hacemos la simulación y la impedancia sigue igual que antes, disminuye. ¿Qué ocurre con el voltaje y con la intensidad? Pues que el voltaje disminuye, la intensidad es un parámetro fijo, como es lógico. ¿Y qué ocurre con la potencia?
que disminuye la cantidad de energía que se le aplica al paciente según se aumenta la frecuencia. A mayores frecuencias, la energía que recibe el paciente es menor en intensidad constante. Aquí vemos varias cosas. El comportamiento del organismo ante la frecuencia, del aumento de frecuencia de portadora. Estamos hablando de portadora, sin modulación, sin frecuencias de modulación. Entonces, este análisis es interesante y es importante. Otra cosa que podemos hacer es ver, por ejemplo, la evolución en radiofrecuencia. Es decir, pues vamos a cambiar desde 0,4 MHz, por ejemplo, 0.4, aquí quitamos la K, ponemos una M mayúscula y vamos a poner 1,5 MHz, 1.5 MHz, porque aquí la tecarterapia o la radiofrecuencia andan en estos valores. Vamos a ver qué ocurre. Corremos y sigue disminuyendo. Se comporta prácticamente igual, es decir, cuanto mayor es la frecuencia aplicada, va disminuyendo la impedancia del organismo. Y podemos leer aquí los valores en concreto, a veces bajan mucho, A veces se hace el organismo muy buen conductor a la radiofrecuencia. Pero otra cosa es cuando se trabaja en VC. Entonces vamos a hacer una prueba. Os va a ocurrir lo mismo que en la media frecuencia. A ver, eliminamos esto lo eliminamos y esto lo eliminamos. Y va diciendo que va a ocurrir lo mismo que en la media frecuencia. En este caso, al hacer la simulación, la impedancia sigue bajando, pero la intensidad y el voltaje y la potencia, voltaje se mantiene fijo, la intensidad se eleva y la potencia se eleva. Luego, al aumentar la frecuencia, la energía suministrada al paciente va a ser mayor. La fuerza que realmente hace que entre la energía es el voltaje, es la diferencia de potencial. Entonces es habitual que los equipos de este tipo trabajen en voltaje constante, con limitaciones y con estabilizaciones en determinados valores cuando se ajusta la potencia. De tal manera que a veces se trata de impedir que, aunque se cambie la frecuencia, no se aumente la potencia, pero eso depende de cada fabricante y de cada circunstancia y cómo se haya diseñado el equipo. Es un tema complejo y que requiere de información que aporta el fabricante. El tema de las ventanas, que determinada ventana de frecuencia terapéuticamente es más adecuada, menos adecuada. Bueno, yo lo tengo en cuarentena. No hay que olvidar que estamos hablando de un rango de alta frecuencia de la zona más baja de la banda, porque la radiofrecuencia, que en este caso sería la antigua corriente de Darsonval o la llamada Darsonvalización, aunque ahora se ha rebautizado con otros nombres, pues está alrededor de 1 MHz. Sin embargo, la onda corta está en 27, la ultracorta está en 432 y la microonda está
en 2450 MHz.